compartir con ustedes algunas ideas sobre el panorama económico de este país. Yo me atrevería a decir que este no sería un desayuno más, sino quizá estamos ante un desayuno histórico en el desarrollo económico del país que no se presentaba, diría yo, desde la Segunda Guerra Mundial, desde hace medio siglo. Estamos ante el rediseño de un nuevo modelo económico mundial. Los últimos fundamentos de la economía mundial que se formaron en Bretton Woods, Lord Maynard Keynes, que prevalecieron en los últimos 50 años como la Santa Paz Romana, pero que hoy los cimientos de ese sistema económico se han hecho pedazos. Y nosotros estamos en medio de ese cataclismo mundial, o más que cataclismo, de esa redefinición nueva de las reglas económicas entre los países y entre las economías. Yo comentaba con su presidente local que, para bien o para mal, Veracruz está en el epicentro de ese tsunami económico mundial, nos guste o no nos guste. Y entre chiste y broma yo le mencionaba que Veracruz es México. Y digo que Veracruz es México porque México es un país grande, y como país grande también sus problemas son grandes, y a grandes problemas, grandes remedios. Tenemos el fenómeno de un Donald Trump que, para bien o para mal, gracias a Mr. Trump, Hacienda no pudo dar el segundo gasolinazo. O sea que le deberíamos de mandar un pastelito allá a Mr. Trump, porque gracias a él Hacienda no le quedó más remedio ni de segundo ni de tercer gasolinazo. Y esto tiene mucha relevancia para un estado como Veracruz, que es un estado donde una gran parte de sus recursos naturales son los recursos energéticos. Y uno de los grandes problemas de este país no es el señor Trump. Al contrario, el que haya ganado Trump quizá es mejor para México que el que haya ganado Hillary. O, para no ser tan optimista con el señor Trump, a México le va a ir menos mal que si hubiera ganado Hillary. Y digo menos mal porque los gringos nunca le han regalado a México ni un vaso de agua. Para ubicar el tema, empezaría por terminar un poco con el epílogo más que con el problema. Los problemas fundamentales de este país no son externos, no son Mr. Trump, y el principal problema es interno.
Quizá más que preocuparnos por el factor Trump, nos deberíamos de preocupar por el factor Peña Nieto. Pero para empezar con un tono positivo, porque México es un país grande, México es una economía que vale $1 trillón de dólares o 984 mil millones de dólares. Somos, en términos macroeconómicos, la 8ª economía mundial. Pero en términos de indicadores sociales, somos el país 94 a nivel mundial. En los indicadores de poder adquisitivo, de calidad de vida, ahí nos comparamos con África, con Haití, con Ruanda y con Bangladesh. Pero no porque este país sea pobre, que es la gran incongruencia mundial. Somos un país grande, un país que tiene casi todo, pero que no se refleja en el nivel micro. Pero vamos a empezar por lo positivo. Aquí tenemos los ingresos del gobierno federal. El año pasado el gobierno recaudó 648 mil millones de pesos arriba de presupuesto. De los países de la OECD, Alemania, Inglaterra, Francia, fuimos el país que mayor incremento tuvo en recaudación fiscal. 684 mil millones de pesos extras que hubieran sido equivalentes a 6 veces la inversión que se le canceló a Pemex. La incongruencia es que recaudaron ellos, porque a mí no me tocó nada, 684 mil millones de pesos más, pero nos dijeron que había austeridad. El señor secretario de Hacienda nos la recetó 3 años consecutivos que había que apretarse el cinturón. El año pasado iban a recaudar 4.1 billones de pesos y recaudaron 4.7 billones de pesos. La paradoja de este país es que austeridad es inversión. Cero inversión en Pemex, cero inversión en escuelas, en medicinas, en hospitales. Para no ser el cuento largo, austeridad, 248 mil millones de pesos. Mano dura. Lo que no dijeron es que en gasto corriente hubo un sobregiro de 594 mil millones de pesos. Sobregiros, Presidencia de la República, 74%. Secretaría de Gobernación, sobregiro, 64%. Relaciones Exteriores, sobregiro, 66%. Pues ¿de dónde creen que sale la lana para los viajes a París, a Londres, invitados especiales en el avión de 240, todos business class? Pero el problema es que a pesar de que hubo austeridad, entre comillas, el gasto total no bajó un peso. En todo el sexenio, el gasto total nunca ha bajado un peso.
y en este sexenio siempre han recaudado más de lo que se ha presupuestado. Entonces, este es un problema no tanto de ingreso, sino de cómo se administra el ingreso. Es un problema de gasto, no de ingreso, porque si el gobierno recauda es porque hay a quien bolsearlo. En países africanos, aunque haya dictadores y quieran bolsear al pueblo, pues no pueden porque no hay de dónde bolsear. La gran hazaña de este país es que sí hay de dónde bolsear, y si uno le pregunta a la burocracia de una crisis, ellos dicen ¿cuál crisis? Y tienen toda la razón, porque ellos al día de hoy viven en la fantasía, en jauja, en prosperidad. Entonces cuando les dicen que hay miseria y que hay pobreza, dicen, pero estarás hablando de África, en lugar de Tepito, en lugar de Nezahualcóyotl, en lugar de las zonas de Oaxaca, o en los altos de Veracruz o Chiapas. En cuanto al gobierno federal, ahí nunca ha habido crisis. Ahí no hay problema al día de hoy. Hoy se sigue consumiendo los mismos litros de champaña y de coñac que siempre han consumido. Otro de los grandes mitos es la gallinita de oro que se nos murió. Aquí está el estado financiero de Pemex por el año pasado, y está dividido en dos partes, primer semestre y segundo semestre. En el primer semestre sí es cierto que el precio del petróleo en el mercado mundial hace un año llegó a bajar a $20 por barril, pero aún a $20 por barril, la gallinita de oro de Pemex tuvo una utilidad de operación de 34,000 millones de pesos. El problema con la gallinita de oro no es que no sea rentable, sino que una utilidad operativa de 34,000 millones de pesos, pero el gobierno le quitó como impuestos 154,000 millones de pesos. Y así pues no hay gallinita que aguante. Luego viene el segundo semestre, cuando el precio del petróleo ya fue de $40 por barril. A $40 por barril, la utilidad operativa de Pemex aumentó de 34,000 a 184,000 millones de pesos. Ya lo quisiera el gordito Carlos Slim, ya lo quisiera Telcel, ya lo quisiera Alfa o Kimberly-Clark o cualquiera de las empresas líderes en la Bolsa Mexicana de Valores. A los precios del petróleo hoy en el mercado mundial, Pemex va a tener este año una utilidad operativa de 478,000 millones de pesos. Y eso que la gallinita está muerta, pues ¿qué sería si estuviera viva? El problema de Pemex no es que no sea rentable. Pemex es una de las petroleras más rentables a nivel mundial. El problema es el saqueo que le hacen a Pemex.
Si en lugar de sacarle como impuestos 500,000 millones de pesos, pues déjenle de perdido 100,000 millones para que invierta, para que perfore, para que explore, porque si no la pregunta es ¿por qué llevan 5 años sin perforar un pozo? O es plan con maña para desmantelar a Pemex y que el negocio se lo queden mis compadres. Entonces uno dice, bueno, no hay problema de recaudación fiscal. La gallinita de oro, aún a $40 por barril, sigue siendo extremadamente rentable y es de las petroleras más rentables a nivel mundial. Luego, cuando nos insisten de austeridad, uno dice, bueno, quizá eso fue el año pasado, quizá eso fue en diciembre, pero ya estamos en febrero. A lo mejor en febrero, pues ya de veras ya están pobrecitos y se les acabó la lana. Pero vamos al siguiente cuadro. Este es el balance del Banco de México, que de pasadita ayer sacó un plan mamífero de coberturas cambiarias, que es la misma vacilada de los tesobonos de hace 20, 25 años, pero pues son así, no tienen remedio. El viernes pasado, de 17 de febrero, estamos hablando de hace 5 días, el gobierno federal tiene depósitos en el Banco Central por 1.6 billones de pesos que no tienen la más remota idea de qué hacer con tanta lana. Y los tienen depositados en el colchón, y estoy hablando de el viernes pasado, para que no digan que se les acabó la chequera ni nada de eso. A nivel del planeta Tierra, los bancos centrales, ningún banco central del mundo, ni el Deutsche Bundesbank, ni la Bank de France, ni el Departamento del Tesoro gringo, tienen tanta liquidez como porcentaje de la economía. Como cualquier empresa, siempre es necesario tener una caja chica para previstos, contingencias, un chicle, unos refresquitos, pero no 1.6 billones de pesos en un país con 80 millones de pobres. Que China o que Noruega tengan fondos de inversión soberanos, etcétera, es porque a ellos sí les sobra la lana. Es porque en Noruega ya resolvieron los problemas fundamentales de salud pública, educación, salud. Entonces, pues, a invertir en los bonos del tesoro, en los bonos alemanes, etc. Pero estamos ante un país donde el problema no es ni recaudación fiscal, ni que la gallinita de los huevos de oro ya no da, ni que no haya recursos. Y pongo este cuadro del balance del Banco de México el viernes pasado, porque nos lleva a el punto central. Entonces, ¿cuál es el problema de este país? Si al gobierno le salen los pesos hasta por las orejas, nunca han tenido problemas de recaudación fiscal, es el gobierno de la OECD que más
se ha sobregirado en los últimos 5 años. Tenemos ese triste honor, que es el gobierno que más se ha sobregirado, pero no en inversión. El problema es en el gasto. Si vamos con el siguiente cuadro, aquí son las tasas de interés, son los CETES, en la subasta de ayer. Hay una liquidez en pesos impresionante. El sistema bancario no sabe qué hacer con tanta lana en pesos, y cada día a las 4 de la tarde, bueno, a las 3, va y le deposita a el Banxico sus remanentes, porque no hay clientes que le aprueben el examen. Entonces, estamos en un escenario que el mismo presidente del Banco Mundial, en la reunión de otoño en Washington en octubre pasado, en una reunión pública, dijo que para él México era un gran misterio, que no entendía por qué México llevaba tantos años sin crecer cuando tenía todo, y que él había entendido problemas en África, en Asia, pero que México escapaba a su entendimiento. Vamos a ver este cuadro. Pero donde empezamos a entender cuál es el problema, siguiente. Cuando empezamos a ver cuál es el problema, es cuando vemos en términos históricos. Aquí tenemos no las finanzas públicas. El problema hoy de México no es de pesos. Para ir puntualizando cuál es el problema de este país. El problema de México hoy es de dólares, es de divisas. Los pesos sobran, lo que faltan son los dólares. La pregunta es ¿por qué nos faltan los dólares? Aquí tenemos los últimos 6 sexenios, la cuenta corriente de la balanza de pagos. La cuenta corriente de la balanza de pagos es el estado de pérdidas y ganancias de cualquier país, pero en moneda extranjera. Y ahí es donde se nos cae todo lo que tengamos puesto. México nunca se ha distinguido por ser muy superavitario en sus transacciones con el exterior, en su balanza de pagos. En los últimos sexenios siempre ha habido déficits, pero en este sexenio se volaron la barda desde el primer día. El problema de fondo de este país es que en este sexenio el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos ha sido de 60,000 millones de dólares and counting. Léase primeros 5 años, 6 por 5, pues muy sencillito, 6 por 5, 30. Entonces, ¿por qué las calificadoras extranjeras nos han empezado a bajar el grado de inversión? Un mal año cualquier país lo tiene y la banca extranjera dice, what's your problem? Te faltan 30,000 millones, ahí te ve el cheque, o 60,000 millones y ahí te ve el cheque. Cuando el problema se complica es cuando ya no fue un mal año, sino cuando ya fue un recurrente déficit de 60,000 millones de dólares anuales.
El problema que hay hoy es que no solo hemos incurrido en un déficit, porque la banca extranjera también dice, bueno, pedir prestado no es malo si lo pido prestado para inversión, para actividad productiva, pero aquí se juntan dos variables que son veneno. Déficit 60,000 millones de dólares anuales, pero que no fueron usados para inversión pública federal. El país lleva 5 años donde la inversión pública federal a la baja y a la baja. Y esto checa con el gasto público, que el gasto corriente sobre giros durante 5 años consecutivos, pero no hemos invertido en perforar un pozo de petróleo. Entonces, el pecado aquí es doble, no tanto que hayamos tenido un déficit de 60,000 millones de dólares anuales, pero que ese déficit no fue usado para inversión. Ahí es donde está el problema central. Este déficit, esta falta de inversión fue desde antes de que existiera nuestro amigo Trump. Esto viene de hace 5 o 6 años, cuando Trump todavía no existía. Entonces, el dilema que tiene hoy el país es cómo deshacer el entuerto. ¿Por qué está haciendo crisis hoy? El primer año, el gobierno federal, calladita la boca, pidió prestado deuda externa en dólares para financiar el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pago. El primer año nos prestaron, el segundo año nos prestaron, pero es como en las cantinas, llega uno con la raza mesero, la primera ronda y viene el mesero y sirve la primera ronda, mesero la segunda ronda, la tercera ronda. Nada más que cuando mesero la quinta ronda, ¿qué hace el mesero? En lugar de llegar en la ronda, llega con la cuenta. Oye, jefe, pues, si la paga, con todo gusto le seguimos el cuento. Y esa es la coyuntura hoy de este país. Que el cantinero, como ya en la quinta vuelta, pues ya nos dijeron, oye, cálmate tantito, me vas invertido, lo que te presté te lo comiste, no has invertido, no crece el PIB. Y entramos a algo central, el gasolinazo, Pemex y cualquier país tiene muchos problemas, dificultades. Hoy en México, por supuesto que hay 1 millón de problemas. Pero de ese 1 millón de problemas que hoy tiene este país, 2 son los cruciales para la economía de este país. Uno es el déficit, o el primero, el problema de fondo es el que no hay dólares, no hay divisas. El segundo problema, pero que es corolario del primero, es el gasolinazo, es Pemex y nos lleva a Veracruz. Ese problema crónico de divisas viene de hace 5 o 6 años, pero que está muy relacionado con el llevar 5 años consecutivos que no hemos perforado un pozo en Pemex
Y el otro gran problema es México perdió competitividad fiscal a nivel internacional. Y nadie le ha atorado a enfrentársele a el gobierno ante el tema de competitividad fiscal. Y la competitividad fiscal empieza con los gasolinazos. Hace 8 años el precio de la gasolina en Houston estaba a 12 pesos el litro. Cuando bajan los precios del petróleo en el mercado mundial de $100 a $20, el precio de la gasolina en Houston bajó de 12 pesos a 5 pesos el litro. Aquí nunca bajaron el precio de las gasolinas. Luego en Houston el gobierno tiene razón cuando dice, para justificar ahí el gasolinazo, pero utilidades en pesos para seguir saqueando a la gallinita de oro. Nada más que la trascendencia de Pemex es que de todos los sectores industriales del país, el único sector que puede generar dólares, o sea, aquí la pregunta es ¿cuál debería ser la función principal de Pemex? Gallinita de oro para que produzca pesos y se los vuelen de cualquier forma, o gallinita de oro para generar dólares. Y hay muy pocas industrias en el país que puedan generar divisas para generar utilidades en pesos. Cualquier taquería de la esquina que puede generar utilidades en pesos, pero actividad económica que genere el costo de oportunidad para el país es divisas, no pesos. Ahora, ¿cuál es el problema? Que nuestro amigo Pepe Toño en Pemex dice: no, a mí me mandaron aquí para generar utilidades para pagar impuestos. Y de los 10,000 pozos que hay, si Hacienda me cobra un impuesto de $20 por cada barril que saco, y el precio en el mercado mundial es de 40, pues muy sencillo. ¿Qué dice Pepe Toño? Pues nada más voy a explotar aquellos pozos donde mis costos sean menores a $20 por barril, para que 20 de costo más 20 de impuesto y lo vendo a 40, pues algo tarde. Entonces Pepe Toño se cubre de gloria y dice: a mí mis timbres. Aunque eso implique exportar la mitad de petróleo, o sea, 2 millones de barriles, 1.900.000, etc. Cuando el problema de Pemex, o la gran oportunidad de oro en Pemex, hay que usar a la gallinita de oro para que genere dólares, para que genere divisas, porque ese es el problema de fondo del país. Pero para que Pepe Toño decida producir más barriles, hay que bajarle el impuesto. Oye, pues en lugar de que Hacienda le cobre $20 de impuesto por cada barril que saque, pues bájale el impuesto a $10 el barril para que produzca 1 millón de barriles diarios más de petróleo y se compensa. O sea, no se trata de que el gobierno no recaude, no. De
lo que se trata es de que el país resuelva el problema de divisas, y el gobierno no va a perder un peso ahí en recaudación por volumen, no por margen. O sea, si yo produzco 2 millones, Hacienda le cobra 20, duplico la producción, aunque le cobre la mitad del impuesto por cada barril, Hacienda sale tablas y resolvemos el problema de fondo de la economía de este país, que es la competitividad fiscal. La industria química, la de la fundición, la del plástico, la de fertilizar, si de entrada su costo del insumo, el diésel o el energético, se lo vendo a el doble que a una industria de Houston, pues de aunque quiera voy a competir en exportaciones, porque ya de entrada entro a el ring sin poder competir. Entonces, ¿qué han hecho muchas empresas? Pues ya no invierto aquí en Veracruz, ni en Coatzacoalcos, ni en Pajaritos, y hoy estamos en Houston. ¿Por qué? Porque allá no hay impuestos federales sobre las gasolinas, que es lo que el gobierno no entiende. En Estados Unidos, durante medio siglo, el Congreso prohibió exportar crudo para obligar a las petroleras a procesarlo internamente. Y dos, desde hace más de medio siglo y al día de hoy están prohibidos estrictamente los impuestos federales a los energéticos. Porque Estados Unidos sí ha usado el petróleo como palanca de desarrollo, pero no porque el Congreso y el Capitolio gringo sean burros, es que aquí se quieren comer el pastel antes de cocinarlo. Allá cobran el impuesto después de haber creado valor agregado, empleos, como ya transformado en plástico, en petroquímico, fertilizantes, y recaudan inclusive más que si graban en la fuente. Entonces, aquí tenemos un problema de doble falta de competitividad fiscal que nos pegan a nivel internacional, y es el déficit de la balanza de pagos del país. O sea, si uno ve, oye, qué casualidad que la balanza de pagos de este país, pues de repente, ¡pum!, 60,000 millones. Oye, ¿cuánto desmantelaron de la cadena energética? Pues más o menos ahí salimos tablas. Ahora, aquí la pregunta es, ¿por qué para México, por qué debe ser tan crucial el tener o no superávit en la balanza de pagos? O a lo mejor es necedad ideológica, o que un servidor pasó mucho tiempo con los gringos y el problema es de divisa. No, es que cuando Banco de México sube las tasas de interés, esa no es la causa del problema, es consecuencia del problema. Que hay inflación, no, el problema no es la inflación es consecuencia de. Que el PIB no crece, que ese es el problema, no. El que no crezca el PIB es solo consecuencia de. Que el déficit gubernamental como porcentaje del PIB que ya se duplicó, no, ese no es el problema, es consecuencia de eso. Lo que origina esas consecuencias es el déficit en la balanza de pagos. Al haber ese desequilibrio, ¿qué pasa?
pues la única variable de control es la paridad, y como en los naufragios, pues para que no nos hundamos tanto, se devalúa el peso para medio frenar importaciones y medio incrementar exportación. Y es esa devaluación del tipo de cambio la que genera inflación, porque se encarece el tipo de cambio en un país donde importamos casi todo. Pues obvio que los precios suben. Pues oye, llega uno hasta con el bolero: oiga jefe, pues ¿qué no sabe que ya se le evaluó el peso? Y no digo la palabra del primer P. Entonces, la inflación es consecuencia de la devaluación del tipo de cambio ocasionada por el déficit. Si no hubiera déficit, pues no hubiera devaluación. Si no hay devaluación, no hay inflación. Si no hay inflación, el Banco de México no tiene por qué recetarnos incrementos en tasas de interés, que ya lleva año y medio subiendo la tasa de interés y siguen sin resolver el problema, que es lo que es grave. Ya llevan 7 incrementos a la tasa de interés y todavía no. La paridad, pues hace 5 años estuvo en 12 pesos con 40 centavos y en enero pasado llegó hasta 22. Y si no es porque el Banco de México sale a meterle billete con subastas, ya iba de 22 derechito a 25. Y para que no vean de que el miedo anda ahí en burro, ayer el Banco de México se echó otro tiro que va a ofrecer coberturas cambiarias, porque no ven que el piso esté parejo. Pero la solución no es ni subir las tasas de interés, ni subir precios. El problema de fondo es la competitividad internacional en dos vertientes. Competitividad fiscal. Mientras no entiendan eso los burros de Hacienda, que el impuesto a las gasolinas hay que eliminarlo, no le está haciendo ningún favor al pueblo, y disminuir el impuesto que le sacan allá apenas. Si hacemos eso, este país le puede dar la vuelta. O sea, no quiero terminar en un sentido negativo. México tiene todos los elementos para poderle dar la vuelta a la tortilla en un periodo relativamente corto si resolvemos esos dos problemas. El problema no es Trump. El problema es el déficit de la balanza de pagos de este país y la no competitividad fiscal del sector energético de este país. Muchas gracias.